Y hoy la noticia que sin duda se ha convertido en la agenda de hoy, de la semana y de los próximos meses, es justamente el tema de las vacunas. Ayer todos nos hemos visto sorprendidos con esta importante entrevista que Jaime Reuche, integrante del Comando Vacuna, ofreció para un diario local. Y es importante resaltar que en medio de populismos, porque hemos visto a políticos utilizar el tema de la vacuna en el gobierno pasado, y en ese gobierno hablar de la vacuna pues como si es algo tangible, como si realmente van a llegar las vacunas en el primer trimestre del año 2021. Y hay que saludar la transparencia y la valentía de decir cosas impopulares a estas alturas, ¿no? Claro, eso debería ser lo correcto, pero ahora hay que saludarlo, porque es difícil ser transparente en este contexto. Quiero darle la bienvenida y saludar al señor Jaime Reuche, integrante del Comando Vacuna. Bienvenido a PBO. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Mucho gusto, señor Reuche. Nos ha sorprendido sus declaraciones el fin de semana en el diario Perú 21. Usted señala que estamos muy atrasados. Lo he escuchado en varias entrevistas esta mañana hablar sobre contratos que se han quedado todavía en etapas y que ni siquiera el contrato con Pfizer está asegurado al 100%. ¿Cuál es su posición al respecto? Además que usted ha dado esta información tan importante. Bueno, la situación bien preocupante, ¿no? Porque si no tenemos acuerdos en firme, que deberíamos tener no uno, sino varios, y por millones de dosis que cubran por lo menos al 70% de la población, es decir, a unos 24 millones de personas en el Perú, va a ser bien difícil superar la pandemia y la recesión económica tremenda que existe. Entonces, lo venimos diciendo desde julio hace unos meses, casi 5 meses, que debe el gobierno suscribir, el Ministerio de Salud, suscribir los acuerdos y asegurar las dosis. Y el único acuerdo bilateral que tenemos, o que tendríamos, porque ni siquiera está completo, es con Pfizer. ¿Ya? Y por un número limitado de dosis, ¿no? En principio, se supone que venían 50.000 dosis ahora en diciembre, para 20.000 personas con la merma, 2 dosis por persona, y el primer trimestre 1,5 millones de dosis, o sea, aproximadamente 700.000 personas con la merma. Entonces, ni siquiera eso está asegurado, porque tenemos entendido, según información, y sería bueno preguntarle a la ministra de Salud, que si se ha terminado o culminado, porque tenemos información que no se ha culminado ese contrato. Entonces, que ya habría que hacer algunos depósitos, pagos, firmar el supply agreement, y no se ha hecho. Entonces, dígame. Eso que es casi lo único que tenemos, encima nos queremos arriesgar a perderlo, que se vaya a otro país, es inconcebible, ¿no? O sea, ¿se podría ir a otro país? Es lo que usted alerta. ¿Existe un riesgo real de que se pueda ir a otro país? Por supuesto, si uno no cumple las condiciones finales de los acuerdos y contratos, no van a venir las dosis y se pueden ir a otro país perfectamente. Eso sucedió con el caso de AstraZeneca, que estaba ofreciendo hasta 30 millones de dosis. Se conversó por semanas y meses, se le daba plazo al gobierno, al Ministerio de Salud, y se extendían los plazos por la buena voluntad del laboratorio, y sin embargo nunca se concretó y se fueron a otro país. A ver, usted ha señalado dos temas importantes. Lo venían diciendo a quienes le advirtieron o recomendaron. Claro, el Comando Vacuna está haciendo un trabajo desde el sector privado de recomendación, de asesoría. Sabemos que a veces en el sector público es un poquito más complicado, digamos, los temas logísticos, los contratos. Bueno, el sector privado está apoyando a través del Comando Vacuna. Ha ofrecido logística, ha recomendado. ¿Ante quiénes, señor Reuche? Sí, muy válida su pregunta, ¿no? Nosotros, primero, somos 4 ciudadanos independientes, sin ningún interés en particular, ni no estamos contratados por el gobierno, no recibimos absolutamente ninguna remuneración, ni del sector privado, ni de nadie. Entonces, eso es para mantener nuestra independencia. Entonces, nosotros le hemos advertido a funcionarios del gobierno, a quienes desde julio, como le hemos comentado que existían una serie de propuestas de laboratorios que nos teníamos enterado, porque tenemos contactos con las universidades,
tenemos contacto con embajadas, tenemos contacto con laboratorios sin ningún interés. Sí, el interés es que se suscriban y se consigan las dosis de cualquier vacuna. De cualquier vacuna, no nos interesa cuál. Simplemente de las que sean en principio, uno suscribe los acuerdos y los condiciona a que sean aprobados por autoridades como la FDA de Estados Unidos y la EMA de Europa, ¿no? Que son las dos instituciones más respetadas a nivel mundial. Entonces eso, al comienzo teníamos bastante contacto, más que nada con la Cancillería, con funcionarios del Perú en embajadas, para tratar de establecer los enlaces y que ellos, el gobierno y ellos negocien y hagan los propios acuerdos, y se lo veníamos diciendo. Entonces, sin embargo, nunca se llegaron a concretar. Entonces, eso es nuestra preocupación, ¿no? Otro punto y ahora, que... pues, ahora, que con la limitación y la demanda tremenda que hay en todo el mundo... Es una carrera, digámoslo así. Por supuesto, lo mismo que fue la carrera para conseguir ventiladores mecánicos, respiradores en marzo, abril y mayo, las pruebas correctas que no se compraron, ¿no? Se compraron las que no eran correctas. Y de las que no se habla. El oxígeno, o sea, todo lo que nos convirtió en una de las peores gestiones de el tratamiento acerca de la pandemia y del COVID. Tanto es así que no lo decimos nosotros, lo dice el Economist, lo dicen las publicaciones internacionales, nos convertimos en prácticamente el peor ejemplo. La peor gestión por millón de habitantes. O sea, el mal ejemplo, ¿no? En el manejo. Señor Reuche, otro punto que me llamó la atención es justamente la referencia a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti. No nos debería llamar la atención. Creo que esto no debería ser el tema, de discusión hoy, porque estamos hablando de una ministra que regresa al Ejecutivo con el gobierno de Francisco Sagasti. Por lo tanto, este tema lo conoce. Recuerdo a la ministra de Salud hablar de la falta de información en cuanto a la vacuna de AstraZeneca, que hoy tiene incluso el respaldo de una revista científica, creo que de Lancet. Y recuerdo también las declaraciones de hace una semana de la titular de la PCM, hablar de las dosis, que también lo dijo el señor Neujas, de las 50.000 dosis a finales de enero. Luego ya empezamos a escuchar que se dejó de hablar de trimestre y ahora se habla de semestre. Y usted ahora nos señala que existe un riesgo real de que las vacunas se vayan a otros países. ¿Qué pasa con COVAX entonces? O sea, no tenemos acuerdo firmado al 100% con Pfizer y con COVAX. Bueno, COVAX Facility es un acuerdo para más o menos 9 vacunas, de las cuales la mayoría probablemente, o sea, las que se suministren, la mayoría son las de AstraZeneca. Precisamente hemos suscrito ese acuerdo, se ha dado un adelanto de dinero, en ese caso sí. Sin embargo, AstraZeneca, Oxford, que es la vacuna que está ahí, con la cual estamos aceptando que nos la entreguen, fue la que ofreció a nivel bilateral, inclusive a un precio más económico, ¿no? Y no la suscribimos, el Ministerio de Salud lo rechazó. Esa fue la que y se fue a otro país. Esas son las 30 millones de dosis. Entonces, es pues muy curioso, ¿no? Lo que sucede es realmente incomprensible para nosotros. A ver, la ministra de Salud se presentó ante la Comisión de Salud del Congreso de la República, o la comisión que investiga todo el tema del manejo de la pandemia de la COVID-19, durante la gestión de Martín Vizcarra. Recuerdo su participación en una palabra muy importante, en una frase muy importante, perdón. El país no puede comprar riesgos, señaló. Entonces, que no se podía pagar por vacunas que todavía no existían, o sea, eran candidatas a vacunas, y que nuestro país no podía endeudarse por riesgos. ¿Esto es cierto o usted considera que sí el país debió tomar una actitud, un riesgo? ¿Y por qué lo han hecho todos los otros países? O sea, no hay eso no tiene ninguna justificación, por favor. O sea, primero que nada uno toma el acuerdo para que asegurar dosis. Y como digo, uno puede inclusive, si tiene esa indicación o ese temor, uno puede poner como una cláusula condicional que la vacuna, antes que se entregue, sea aprobada por la FDA o por la EMA. Y se acabó el problema. O sea, no tiene ningún sentido lo que dice. Efectivamente, tanto es así que Chile, todos nuestros países vecinos lo han suscrito. Entonces, señor, por favor, o sea, el periodismo tiene una labor, porque
el gobierno, el Ministerio de Salud tiene que ser transparente. No podemos jugar, no es lo mismo, ¿ok? Un ministerio que, bueno, mire, señores, ¿qué pasó? No se terminó la obra, sí, se dilató, acá se está muriendo la gente. O sea, esto es totalmente, esto no es una obra que se está demorando, no, es gente que se muere, es gente que si no se recupera la economía, ¿no? Se va a morir también gente por esa razón. Hay desempleo, hay recesión. Entonces, por favor, entonces para usted no podemos... no tiene sentido el argumento de el riesgo, no tiene sentido. Claro que no, y además Ahora, el decreto de urgencia 110, ¿no? En septiembre, los primeros días de septiembre, creo que el 10 de septiembre, donde justamente porque habían algunos temas de adelantar dinero, etcétera, se facultó en forma específica a poder adelantar dineros en depósitos para este tipo de vacunas por la emergencia y la pandemia que se muere gente en el Perú. Ahora, la ministra, la presidenta del gabinete ministerial, Violeta Bermúdez, excusó este tema o esta demora en la crisis política. Y yo hacía un paréntesis durante esa mañana cuando se abordó el tema en que pues la ministra de Salud es la misma, entonces digamos que la crisis política se pudo superar con no completamente, pero con la asunción de Francisco Sagasti, pero eso tenía que seguir. Y del lado de Pilar Macetti, hablar de certificaciones, que iban a tardar ya por las certificaciones. Contradecía lo que dice Violeta Bermúdez. Crisis política y certificaciones, ¿son argumentos para esta negociación que no se llegó a concretar? Bueno, ustedes mismos y la población puede darse perfectamente cuenta que esas no son razones válidas, ¿no? Primero que nada, como usted bien dice, es la misma ministra que está desde el comienzo, era la jefa del comando COVID, ¿no? Con el gobierno, con el ministro anterior que ahora declara en todas partes y resulta que es una autoridad y nos puso en esta situación lamentable. Víctor Zamora, que equiparaba la eficacia de la prueba molecular y la prueba... Imagínense, ¿no? Y ahora todos los periodistas lo entrevistan. Es incomprensible. Entonces, no son pues razones válidas, ¿no? Como es la misma ministra, además, el expresidente anterior, ¿no? ¿Vizcarra? Sí, bueno, dos anteriores, pero uno casi no cuenta. Claro, exacto, por eso no lo menciono. Presentó cuadros con esta ministra, ¿no? Que se iba y con el ministro anterior también, que se iban a comenzar a vacunar a partir de diciembre. Exacto, esa es la última declaración de hace una semana. Sí, la repitieron anoche, en los dominicales. Así es, y dijo que el primer trimestre se iba a vacunar a 24 millones de personas en el Perú. Y es lo que ha venido un poco diciendo también la ministra, que sería el mundo ideal. Bueno, nosotros no nos dan entrevistas desde el Ejecutivo, señor Rebuche, pero la última pregunta, nos está quedando un poco corto el tiempo. Sí. No sé si escuché a su colega, el señor Prato, o creo que usted, habló de que el Comando Vacuna ofrecía también apoyo logístico desde el sector privado. Dos preguntas, ¿qué tipo de apoyo ofrecían y por qué no lo recibieron? ¿No es cierto? Porque hemos visto informaciones durante toda esta etapa de la pandemia, donde el sector privado pues ha colaborado con ventiladores, camas UCI y plantas de oxígeno, pero además hoy se habla de la cadena de frío y que el país tiene una labor muy compleja para poder establecer esa logística. Señor Rebuche. Sí, efectivamente, el sector privado, a través de la Sociedad Nacional de Industrias, a través de diversos gremios y empresas, constantemente nos llama a ofrecer su colaboración sin ningún interés y a ningún costo para el Ministerio de Salud, para ayudar con las vacunas, la logística, la distribución, no solamente la cadena de refrigeración que es completamente, que es compleja, ¿no? Sino aparte también nos han ofrecido, y se lo hemos ofrecido al gobierno específicamente, una herramienta de geolocalización. ¿Por qué? Porque las vacunas, la mayoría son de 2 dosis, entonces primero llegar a toda la población, a cualquier rincón del país, con este esquema de geolocalización, y después ubicar a la misma persona que se vacunó para que se vuelva a vacunar dentro de 3 semanas. Y no se pierda esa dosis.
Justamente. Exacto. Justamente. Necesita el refuerzo, ¿no? Las segundas dosis son refuerzos y es importante que las reciban. Entonces, todo eso se le ha ofrecido y se le ofrece al gobierno a cero costo. Y sin embargo, o no lo han aceptado, no nos han dicho absolutamente nada que lo desean. El presidente Sagasti sí está más interesado ahora últimamente en que recibir la colaboración del sector privado, lo cual felicitamos y damos la bienvenida y estamos listos para... Debería ser algo normal, pero ¿no? la logística, por supuesto, supuesto, pero la logística no se puede desarrollar si no sabemos cuándo llegan las vacunas y cuántas. Exacto. Entonces, eso es prioritario. Muy bien, señor Reuche. Yo creo que nos ha quedado corto el tiempo, pero lo que usted dice no solamente es interesante, ¿no? Sino también es alarmante, porque nos han vendido una idea durante el gobierno de Martín Vizcarra en los últimos meses que la vacuna. Entonces todos hemos empezado a sentir un poco de confianza, ¿no? De flexibilizar un poco las medidas de cuidado. Y resulta que no van a llegar las vacunas aparentemente en el primer trimestre, sino en el primer semestre. Y eso que todavía no está confirmado. Muchas gracias, señor Reuche. Ok, de nada, hasta luego. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.